¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 20 de noviembre. Espero la hayan pasado muy bien esta semana. Espero les haya gustado el informativo anterior donde estuvimos hablando de la plataforma Patreon un poquito más a fondo para que puedan entenderla y puedan acceder todos los que quieran convertirse en patrocinadores y mecenas de Adelante Reunificacionistas. También queremos dar las gracias a nuestros suscriptores y pediros a todos los que no lo habéis hecho todavía que os hagáis suscriptores también tocando la campanita en la parte de abajo de la página. El mismo lugar en donde queremos que nos dejen sus comentarios, preguntas y también las inquietudes, como siempre. Este informativo del día de hoy es un informativo que hacemos a petición popular, es decir, varias personas que nos han escrito y nos han pedido que hablemos de esto. Puerto Rico, siendo una isla del Caribe, saben ustedes que todas las islas del Caribe son islas volcánicas, tuvieron su origen en volcanes hace millones de años y por lo tanto todas están llenas de colinas y hasta montañas. La isla de Puerto Rico no es una excepción. La isla de Puerto Rico, de forma rectangular, tiene en su centro la cordillera central o cordillera mayor, que va de este a oeste, y curiosamente tiene otras cordilleras que se encuentran localizadas en distintas partes de la isla, pero con la particularidad de que hay una cordillera de norte a sur del lado este y otra del lado oeste. Es como si estuvieran pintando una gran H sobre la isla de Puerto Rico. Dentro de la cordillera del este se encuentra la famosa montaña del Yunque, y es de ese lugar que vamos a hablar hoy. Este informativo de hoy 20 de noviembre es en relación al Bosque Nacional o Parque Nacional también llamado de El Yunque en el municipio de Luquillo. Según podemos ver en esta foto, El Yunque es un lugar muy hermoso, muy atractivo para mucha gente. La historia del Yunque es muy interesante. Sin embargo, como en tantos casos que tanto se repiten en la historia de Puerto Rico, las partes que corresponden a España y a la fundación del bosque por la monarquía española han sido borradas o convenientemente omitidas del discurso historiográfico puertorriqueño, por pseudohistoriadores sin escrúpulos, con sesgo colonialista, entiéndase el ELA o la estadidad, o también aquellos que tienen agenda independentista. Incluso los hay que llaman al bosque del Yunque un legado taíno, cuando fueron los españoles quienes establecieron su protección y condición de reserva forestal, como veremos ahora. Toda esta información la pueden encontrar en la página de adelantereunificacionistas.com en uno de los extensos artículos y no tan extensos artículos también escritos que se encuentran allí. Para empezar, el Bosque Nacional El Yunque, antes llamado Bosque Nacional del Caribe, es un parque nacional forestal localizado en Puerto Rico. Para los indios taínos, la Sierra de Luquillo, el Bosque Pluvial y el Yunque, con sus picos cubiertos de blancas nubes, representaba un lugar sagrado. Su nombre, el Yunque, es una adaptación al español de la palabra de origen taíno yuque, que significa tierras sagradas o también tierra blanca. Aducen algunos que la topografía del monte, es decir, su forma aplanada, recuerda a un yunque de herrero. Parece ser que esto contribuyó a su nombre en español. Vemos aquí una foto de lo que se llama la Sierra de Luquillo. Para los indios taínos, Yucahú, el dios de la paz, tranquilidad y benevolencia, residía en la cima de esta montaña Yuque, desde la cual protegía al pueblo taíno de su hermano el dios Huracán, responsable de las tormentas, huracanes o huracanes y las malas cosechas.
Si nos fijamos bien en el mapa de Puerto Rico, vamos a notar que la montaña del Yunque, localizada hacia el este de Puerto Rico, que es por donde entran la mayor parte de los huracanes, no se encuentra orientada de norte a sur, sino más bien como a 45 grados con el norte. Y sucede, siempre ha sucedido, que muchos huracanes que se acercaban a la isla chocaban con esa montaña y eran desviados en otras direcciones. Por eso los taínos pensaban, creían en su fe que Yucahu, que residía en el Yunque, evitaba que su hermano Huracán, o el dios Huracán, entrara a hacer daño a la isla. Y por esta razón los taínos peregrinaban a la cima del Yunque para buscar conexión con su dios. Además, para los taínos, la cima de la montaña representaba el semí o ídolo del dios Yucahu, debido a que lo asociaban con su parecido. Noten en esta foto del semí de Yucahu, que parece una montaña, y aunque el Yunque tiene forma aplanada, también tiene unos picos. Por esa razón, la representación del dios Yucahu era un semí, piedra, montones de ellos en museos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y este en particular representaba al dios Yucahu. Evidencia de la presencia de los indios taínos son los petroglifos que pueden encontrarse en las piedras de los ríos, uno de los lugares más conocidos y lluviosos del mundo, el Yunque. Es también un lugar turístico muy visitado, admirado y protegido por los ciudadanos de la isla, por turistas que vienen de todas partes del mundo. Esta foto nos muestra en una plaza ceremonial, en este caso la de Caguana, en el municipio de Utuado, un petroglifo taíno. El Yunque es un bosque pluvial de temperaturas frescas, localizado en la Sierra de Luquillo, al este de Puerto Rico. Comprende 132,32 kilómetros cuadrados. Aunque no es el punto más alto en el archipiélago puertorriqueño, se le puede observar a larga distancia. Municipios tan distantes como la isla de Vieques, la isla de Culebra, el municipio de San Lorenzo, Caguas, Barranquitas, Cayey, Aybonito, entre otros, pueden observar este patrimonio nacional. Su centro de visitantes, llamado El Portal, está localizado a la entrada del bosque en la carretera número 191 en el kilómetro 4.3. Posee exhibiciones educativas y un teatro. El viajero encontrará además personal del Servicio Forestal Federal, quienes le brindarán información y les guiarán por su recorrido por el bosque. Hay veredas, hay caminos que se hacen recorridos por el bosque del Yunque. En esta foto del mapa de la Sierra de Luquillo podemos ver la localización exacta del Bosque Nacional del Yunque al este de Puerto Rico. Nuestros antepasados de la península ibérica llegaron a Puerto Rico durante la década de 1490. A principios del 1500 ya habían comenzado la colonización en los valles de los ríos que brotan de la Sierra de Luquillo y que son varios. En aquel momento, los aborígenes de la isla, los taínos, estaban en conflicto con los indios caribes. Poco tiempo después, se encontró oro en las arenas de los ríos Blanco, Canóvanas, Espíritu Santo, Fajardo, Grande, Mameyes, de la Mina, Prieto y Sabana. El primer descubrimiento se produjo en 1509 y la minoría de placeres se puso en marcha en el río Fajardo y en el río Blanco alrededor del año 1503. Pueden ver en esta foto los ríos de la Isla Grande en el archipiélago de las islas de Puerto Rico, y estos ríos que he mencionado en particular también los pueden ver. Repitiendo los nombres, son los ríos Blanco, Canóvanas, Espíritu Santo, Fajardo, Grande, Mameyes, de la Mina, Prieto y Sabana.
y fue en estos lugares, en estos ríos, donde primero se encontró oro. La minería de métodos rústicos fue la actividad económica más relevante de la isla durante principios del siglo XVI, incluso en las montañas del este. El período de mayor actividad minera finalizó alrededor del año 1530. La minería continuó en el siglo XX a lo largo de varios ríos, incluso el río Mameyes, donde se buscó oro en la cuenca alta hasta el 1870 y debajo del puente conocido como el Puente Roto hasta el año 1946. A nivel local, la minería tuvo mucho impacto en las montañas. Minar es algo que destruye la naturaleza. Los campos mineros dependían de la tala de árboles para la construcción de túneles, diques, canales, cabañas de protección, corrales para el ganado, leña y el transporte de equipos. A lo largo de este periodo, nuestros predecesores de origen peninsular usaron la resina de la Dacroides excelsa para calafatear la madera de sus barcos. Tenemos aquí una foto de la Dacroides excelsa, esta planta, cuya resina se usaba para calafatear los barcos. De acuerdo con la Real Academia Española, calafatear viene de calafate y ear y tiene dos definiciones. La primera, cerrar las junturas de las maderas de las naves con estopa y brea para que no entre el agua. Y la segunda, cerrar o tapar junturas. Cerrar o tapar junturas. Aquí tenemos una foto de lo que es calafatear, cómo es que se hace el procedimiento. Durante los años 1600 en Puerto Rico, permaneció Puerto Rico aislado del resto del mundo con solo 3 áreas pobladas y residentes que vivían del contrabando. Las migraciones desde Europa hacia América se decantaban por grandes extensiones del terreno continental y ausentes de actividad ciclónica, tan detrimental para la actividad agrícola. La gente llegaba aquí, pero se iba al continente, ya fuera hacia Sudamérica o hacia Norteamérica. Recuerde que en aquel entonces todavía no existía lo que llamamos Estados Unidos. Incluso hay una famosa frase que quedó grabada en la historia local de Puerto Rico, que era la gente llegando de Europa, bajándose de los barcos, besando la tierra, dando gracias a Dios y añadiendo después, Dios nos lleve a México, Dios nos lleve al Perú. Porque eran personas que venían buscando fortuna. Y en esos lugares se había descubierto oro también, oro que ya se echaba de ver en Puerto Rico. La leyenda negra dijo que los españoles se llevaron todo el oro y no dejaron nada. Curiosamente, hacia finales del siglo XX, el siglo pasado, y otra vez, más recientemente, se volvió a descubrir oro, plata y piedras preciosas en Puerto Rico, que es lo perfectamente normal. ¿Cómo vamos a pretender? Que es como le mienten a la gente, increíblemente mucha gente cree estas cosas, estas mentiras. ¿Cómo vamos a pretender que en el siglo XVI, con las limitaciones que había, los españoles iban a sacar hasta el último granito, hasta la última piedrita de oro de la isla de Puerto Rico? Sin los equipos modernos, sin la ciencia moderna. Eso es un soberano disparate. Pero sin embargo, hay gente que lo cree. Los españoles vinieron, se llevaron todo el oro, masacraron a los indios, los extinguieron. Curiosamente, ahora en estos días, en el municipio de Jayuya, en el corazón de la isla de Puerto Rico, va a haber un festival indígena taíno. ¿Cómo es posible que los indios que fueron extintos hace 500 años estén hoy día celebrando festivales? Deja mucho que pensar eso. En la década de 1730 se introdujo y plantó el café, que no es nativo de Puerto Rico, se introdujo en 1730 en las laderas más bajas de la Sierra de Luquillo. Entre los años 1722 y 1890 se produjo el asentamiento de 8 poblados alrededor de dicha sierra, con la mayor afluencia después de 1820. En 1815, la cédula de gracia, tenemos una foto en pantalla de la cubierta
de la cédula de gracia de 1815. Es el tiempo en que Ramón Power y Giralt era diputado por Puerto Rico en España y había firmado la Constitución española de 1812, la llamada la PEPA, porque se firmó el 19 de marzo, día de fiesta de San José. Pues en 1815 la cédula de gracia concedió terrenos de la corona sobre la isla para el desarrollo agrícola, a fin de estimular la economía local a través de nuevas granjas y negocios. Un montón de personas migraron a Puerto Rico, no solamente españoles, sino también holandeses, franceses, vinieron de otras partes, y por eso es que tenemos todos esos apellidos presentes en Puerto Rico hasta el sol de hoy. Durante la década de 1830, algunos de los terrenos puestos a disposición se ubicaban en la sierra de Luquillo. Entre mediados de la década de 1830 y mediados de la década de 1890 se talaban árboles de las laderas más bajas de las montañas, incluso en las cuencas de Disley, Jiménez y Mameyes, y se exportaba al exterior esa madera a través del puerto poblado costero de Luquillo. Se plantaban cultivos de subsistencia a medida que los terrenos de la corona disminuían en la zona. No obstante, desde 1839, nuestros antepasados peninsulares expresaron su preocupación respecto de la protección de los bosques, los peces y la vida silvestre de las montañas, por disposición de la reina Isabel II, cuya foto vemos en pantalla en este momento. La corona española ordena la creación en Puerto Rico de la Junta de Protección de Bosques, Peces y Vida Silvestre. La corona señala que la marinería debe ser el principal elemento de la prosperidad y defensa de la isla, obviamente por ser isla, y de que por ende la Junta debe elaborar para regular la utilización de toda clase de madera con fines a la construcción naval y la marinería. Puerto Rico nunca descansó de estas benditas invasiones desde el mismo siglo XVI. Desde el mismo siglo XVI, ingleses, franceses, holandeses constantemente estaban buscando invadir la isla y que finalmente lo hacen los estadounidenses y ganan la guerra y se quedan con Puerto Rico. Pero precisamente, pues ese acecho constante era por ser una isla, por tener tanta riqueza, especialmente en los recursos naturales y en su gente, y que medio mundo la quería agarrar para su beneficio propio como colonia de explotación. En 1843, la Junta de Protección de Bosques, Peces y Vida Silvestre solicita la creación de subjuntas en todo pueblo cabecera de distrito judicial para que informase sobre todos los asuntos a consultarse de índole forestal. O sea, se iba desarrollando y organizando esta junta no solamente en un solo lugar, sino en múltiples localidades para poder ayudar con las necesidades medioambientales de la isla. Ya en 1844, la corona secunda los trabajos efectuados por la Junta de Protección de Bosques, Peces y Vida Silvestre en lo relativo a la prohibición de corte de maderas para la construcción naval. Recuerden que dije hace un rato que se había dedicado la madera para la construcción de naves. Ya para el 1844 se prohíbe porque se estaba acabando con los árboles en Puerto Rico. Entre esas especies se incluyó el mangle botoncillo, cuyo nombre científico es Conocarpus erectus, y el mangle colorado, cuyo nombre científico es el Rhizophora mangle. No obstante, la Junta recomendó el que debía de observarse especiales consideraciones para con las maderas descritas o clasificadas como finas o de lujo. Entre esas especies se ubicaba el aceitillo, el Santosilum flavum y el Haití, cuyo nombre nos recuerda a ese país, y su nombre científico es el Gymantes lucida. Por otro lado, se recomendó la propagación de las palmas, que tampoco son nativas de Puerto Rico, se trajeron, ya que entre otros beneficios alejaban las tempestades a ciertas distancias. Otras medidas estaban encaminadas hacia la siembra de árboles en los caminos,
Cada ayuntamiento sufragaría los gastos de sus respectivas jurisdicciones, evaluar la creación de plazas de guardabosques y la prohibición de la tala y quema del arbolado de las concesiones de la Junta Superior para el repartimiento de los terrenos baldíos. Noten que ya para la época del 1844 se estaba protegiendo el medio ambiente, el ecosistema en Puerto Rico, el hábitat, y era la corona española precisamente la que lo estaba haciendo. Eso va para todos aquellos que dicen que aquí los españoles lo único que hicieron fue daño, y están muy equivocados. No fue nada más las construcciones en el viejo San Juan y en todo el montón de municipios que tenemos por toda la isla, sino incluso esto que tiene que ver con la vida silvestre, los árboles, los peces. En 1848, también por disposición de la corona, se le otorga el título de muy leal al pueblo de Arecibo. Vemos en pantalla el escudo del municipio de Arecibo con las palabras muy leal. Esta distinción obedecía a la destacada participación del departamento de Arecibo en el corte de maderas efectuadas con destino al arsenal de la Marina, así como la construcción de varios diques españoles, no en pese a la oposición del gobernador Juan Prim y Prats, cuya foto vemos en este momento en pantalla. El gobernador Juan Prim y Prats no quería que a Arecibo se le diera esta distinción que también se le da a Arecibo por la batalla contra los ingleses ocurrida en el verano de 1702 y la victoria de nuestros paisanos, todos españoles, unos peninsulares, otros criollos, contra el ataque inglés, porque los ingleses al ver que por San Juan no podían entrar, decidieron entrar por Arecibo. Pero pese a la oposición del gobernador Juan Prim y Prats, el ministro de Ultramar le ordenó al gobernador que se cumpliese con el reconocimiento real al pueblo de Arecibo. Según Prim y Prats, tal acción no era meritoria y de que tales títulos debían concederse, entre otros reconocimientos, por actos heroicos a través de las armas en la defensa de los intereses españoles. Y eso ya había ocurrido, como dije, en 1702. En 1853 se enviaron 2 silvicultores peninsulares a investigar y administrar los terrenos de la corona, incluidos aquellos de la Sierra del Guillo. En el siglo XIX, Puerto Rico se caracterizó por presentar un rápido incremento de la población. Recuerden, la cédula de gracia fue en 1815, o sea, siglo XIX. Un montón de gente vino a vivir para acá. Así que hubo un rápido incremento de la población, una mayor demanda de tierras agrícolas, porque eso fue lo que se le ofreció a todo el que venía para acá, tierras agrícolas para sembrar, pero también había prácticas agrícolas deficientes, constantes conflictos políticos. Ya en el siglo XIX estaban todas estas guerras civiles, mal llamadas de independencia, presididas por Estados Unidos e Inglaterra en contra de España, por todas las Américas. Una falta de comunicación entre los centros metropolitanos y la población rural, y la escasez de personal y presupuestos para las actividades forestales. Todos estos problemas estaba enfrentando Puerto Rico en el siglo XIX. Había avances por un lado y por el otro lado había muchos obstáculos que había que subsanar, que había que saltar. Todo esto generó una dramática reducción de la superficie forestal de la isla. Por disposición real se destacan a Puerto Rico los ingenieros forestales don Antonio Cecchini y don José Gomila para que integren una comisión forestal que redactaría el documento llamado Memoria de Reconocimiento de la Comisión Forestal de Puerto Rico. Este trabajo estaba integrado por 3 partes. La primera, natural, inventario de montes, extensión, límites, vegetación, clima, velocidad y dirección de los vientos, posición geográfica, orografía e hidrografía. La segunda parte era legal, tenencia, y la tercera parte era forestal. Esta última se subdividía en lo siguiente: producción, es decir, especies dominantes y subordinadas y aprovechamientos; consumo voluntario, es decir, centros de consumo y usos; consumo involuntario, es decir, incendios, ataque de insectos, salud forestal; y la última parte era forestal.
es decir, personal, colecciones de madera y equipo. Por recomendación de otro gobernador, Fernando de Norzagaray, estos establecieron su centro de operaciones, estos señores, Antonio Cecchini y don José Comila, establecieron su centro de operaciones inicial en el municipio de Loíza, debido a la abundancia de las maderas para uso naval en este pueblo, en Luquillo y Río Grande. Román Valdoriotti de Castro, cuya foto vemos ahora en pantalla, Román Valdoriotti de Castro comienza a ejercer la cátedra de botánica en el Seminario Conciliar del Viejo San Juan. Por su promoción del autonomismo, una ideología nueva e incomprendida, pero muy leal a España, Valdoriotti de Castro sufrió persecución política. No obstante, su ideología venció y con tal convicción que llegó a ser presidente del Partido Autonomista Puertorriqueño y diputado en las Cortes, igual que Ramón Powell, o Congreso de los Diputados en Madrid, por la provincia de Puerto Rico. Ya en 1854 se redacta el primer informe trimestral de la Comisión Forestal de Puerto Rico. La Real Maestranza de Artillería presentó una colección de 180 muestras de maderas del país de Puerto Rico en la primera Feria de Exposición de Bellas Artes, Industria y Agricultura celebrada aquí en San Juan de Puerto Rico. Noten todas las cosas que se hacían en Puerto Rico. Esto para aquellos que dicen que aquí no había nada, que aquí no se hacía nada. Eso es una gran mentira que enseñan en la escuela y un montón de gente todavía la cree. De ella se comentó, de esta feria, que muy bien la exposición de maderas que se hizo podía participar en la Exposición Universal de París a celebrarse en 1855. También quedó esa exposición de maderas que se dijo que se podía llevar a la Exposición Universal de París, que se iba a celebrar en 1855, para que de esa manera se reconociera la riqueza maderera de Puerto Rico. Se hizo la creación del Jardín Botánico de Puerto Rico en los terrenos aledaños a la cárcel de la Princesa en el Viejo San Juan. El Jardín Botánico de Puerto Rico no es una creación estadounidense ni tampoco del Estado Libre Asociado. El Jardín Botánico de Puerto Rico tuvo su primer localidad al lado de la cárcel de la Princesa en el Viejo San Juan y fue una fundación española peninsular. En 1860, Miguel Fernández Balmaceda es destacado a Puerto Rico como ingeniero de montes. Fíjese todos los títulos de estas personas que mandaba la corona para acá. Si mandaban a tanta gente es que había mucho interés, no que a Puerto Rico la tenían completamente olvidada, abandonada y que no le importaba a nadie, porque no producía nada, porque no hacía nada. En 1861, este caballero, Fernández Balmaceda, informa que la riqueza forestal de Puerto Rico ascendía a 139.259 hectáreas, es decir, el 13.07%, de las cuales 117.279 hectáreas estaban en manos particulares. Ante esta situación, destaca que el área de los bosques de la isla es mucho menor que la necesaria para satisfacer las necesidades cosmológicas de la provincia. El informe descrito no incluía los pueblos de San Germán, Naranjito y Luquillo. En 1860, los terrenos fueron protegidos por el gobierno peninsular como bosques de la corona. Fue la corona española la primera que protegió esos terrenos, y ya lo hizo en 1860, 38 años antes que la invasión de los Estados Unidos, 8 años antes que el llamado Grito de Lares. En 1876, el rey Alfonso XII aprobó leyes estableciendo reservas forestales protegidas por la corona e incluyó y proclamó para la provincia de Puerto Rico el bosque de la zona de Luquillo una reserva de 10.000 hectáreas, es decir, 24.710 acres o 12.000 cuerdas de terreno, convirtiéndose así, por acto del rey Alfonso XII, en la primera reserva forestal del reino. Lo que no se había hecho en España se hizo en Puerto Rico. La primera reserva forestal del reino y en una de las reservas forestales más antiguas de todo el hemisferio occidental, donde la conservación del suelo y del agua y la extracción de madera eran reguladas y exigidas por la inspección de los montes.
Tenemos aquí una foto de la cubierta de lo que se llamó Emblemas Fantasmas de la revista Forestal, que ya se estaba haciendo en aquel entonces. La fecha que se ha tomado como referencia del origen de los agentes forestales y medioambientales de España fue el 11 de julio de 1877, cuando bajo el reinado de Alfonso XII se promulga la Ley de Mejora, Momento y Repoblación de los Montes Públicos. Miren el nombre de estas leyes. Otra vez repito, que no se hacía nada. ¿Y esto qué es entonces? La Ley de Mejora, Fomento y Repoblación de los Montes Públicos. En dicha ley se crean los denominados capataces de cultivos, y 2 años más tarde se la autoriza a denunciar los daños que se causen en los bosques. Unas décadas después, ya en el año 1907, tras apreciar la necesidad de contar con un cuerpo específico dedicado a la protección y conservación de los montes, bajo el gobierno de Estados Unidos se crea el Cuerpo de Guardería Forestal del Estado. Más tarde, ya en la Segunda República Española, los miembros del Cuerpo de Guardería Forestal Republicana pasan a ser considerados funcionarios públicos. Se determina el acceso al cuerpo mediante oposiciones y se declara oficialmente a los guardas forestales auxiliares de orden público. Aquí tenemos en pantalla una foto del rey Alfonso XII de España, que murió joven lamentablemente. En 1885 se asignó un guardabosques para patrullar la Sierra de Luquillo. Ya teníamos guardabosques, eso no lo trajeron los estadounidenses, ya teníamos guardabosques con España. En aquel momento los problemas de transporte eran el motivo principal que desalentaba la explotación de la madera. Se podía explotar la madera, pero ¿y cómo se iba a transportar? Bien difíciles. El Parque Nacional del Yunque fue el primer bosque nacional protegido de España. Luego de la guerra hispano-estadounidense, España es forzada a ceder el archipiélago de Puerto Rico a Estados Unidos. En 1898, las tierras de la corona pasan a manos de Estados Unidos y en el 1903, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt proclamó el bosque pluvial El Yunque como reserva forestal de Luquillo a manos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, convirtiéndose así en el único bosque pluvial tropical, en el sistema forestal federal de Estados Unidos. Y esto se hizo pocos años después de la creación del Parque Nacional de Yellowstone en 1872, que fue el primer parque nacional de Estados Unidos. En el 1976, la UNESCO proclamó al Yunque como la primera reserva de la biosfera internacional. Miren todos los títulos que tiene el Yunque. Para aquellos que dicen que en Puerto Rico no hay nada, que no sirve para nada, bueno, si no sirve para nada, ¿qué haces aquí? Vete a donde sí sirvan, ¿no? Esto es una foto del presidente Theodore Roosevelt que tienen ahora en pantalla. Flora y fauna del Yunque. Ya vamos terminando. Dispone de una vegetación muy variada, albergando alrededor de 240 especies de árboles. El interior del Yunque se compone de 4 tipos de bosques, cada uno de ellos determinados por su altitud. Está el bosque de Tabonuco, el bosque de Palo Colorado, el bosque de Palma de Sierra y el bosque enano o de nubes. El pico más alto, llamado el Toro, está cubierto de árboles enanos. Este espacio único se conoce como el bosque enano o de nubes. El Yunque cuenta con una gran variedad de plantas únicas en su tipo, con más de 20 variedades de tipos de orquídeas y diferentes tipos de hongos. Por la espesa vegetación, es un lugar fresco de montaña y de selva tropical. Sin lugar a dudas, quedarás sin aliento ante la exuberante belleza del Bosque Nacional del Yunque, mientras caminas por sus veredas disfrutando de sus paisajes, sonidos únicos como lo es el canto del coquí, y podrás disfrutar de un baño en algunas de sus maravillosas cascadas. El bosque pluvial El Yunque es único en el mundo y patrimonio de la humanidad y te ofrece una experiencia relajante y maravillosa. La magia de visitar el Yunque es observar la variedad de plantas que han sabido crecer y adaptarse en el ambiente lluvioso, creando diversos espacios como lo es el bosque enano. El Yunque es también el hogar de especies en peligro de extinción, como es la cotorra puertorriqueña y variedades del coquí, la rana autóctona y emblemática de Puerto Rico. Su belleza es indescriptible. Te robará el aliento mirar el horizonte desde el pico El Toro del Yunque.
La mayor parte del bosque está en la Sierra de Luquillo, siendo el punto más alto el pico El Toro, que se eleva a más de 3.500 pies sobre el nivel del mar. La segunda mayor elevación es el pico El Yunque, que lleva el nombre propiamente dicho. Las precipitaciones pueden llegar a más de 200 pulgadas al año en los lugares más elevados del parque. La temperatura se mantiene estable durante todo el año, entre los 70 y 80 grados Fahrenheit, sin que se noten claramente los cambios de estación. El Yunque es uno de los parques más pequeños, con alrededor de 28.000 acres de extensión. Es el único en el que llueve todo el año y uno de los que mayor diversidad biológica presenta. Alberga 240 especies de árboles, de los cuales 88 son endémicos o poco comunes y 23 solo pueden encontrarse en la zona. Destacan además más de 150 variedades de helechos y 50 especies de orquídeas. En cuanto a la fauna, el yunque constituye el hábitat de 127 especies terrestres, 5 de ellas en peligro de extinción y 10 son acuáticas. Entre las especies de animales que pueden encontrarse en el yunque están los coquíes. Estas pequeñas ranas, de las que ya habíamos hablado anteriormente, son consideradas un tesoro nacional por ser endémicas de Puerto Rico. En la actualidad, conviven en el yunque 3 especies diferentes de coquíes. El yunque es una de las principales atracciones turísticas de Puerto Rico, visitado por alrededor de 600.000 personas al año. Con el paso del huracán María en el 2017, varias de las áreas del bosque sufrieron grandes daños. El esfuerzo de trabajadores del lugar y voluntarios para la recuperación del parque ha permitido el acceso a gran parte de las atracciones, aunque todavía hay áreas que requieren un periodo de reconstrucción más extenso. La naturaleza habrá de renacer y recuperar para esta y futuras generaciones esta magnífica reserva forestal, parte del incalculable y valioso legado que hemos heredado los puertorriqueños de la madre patria, no de los taínos, de la madre patria. Quiero hacer una pequeña aclaración. Si me lo permitís, en el informativo anterior, dejándome llevar por el ímpetu del momento, hice una expresión incorrecta. Queriendo hablar sobre la producción agrícola y de otros tipos en Puerto Rico, utilicé una frase equivocada. Dije, en Puerto Rico no se produce nada. Por lo que pido humildemente perdón. Eso no fue así. Eso no es así. En Puerto Rico se produce. Claro que se produce. En Puerto Rico, si lo dejaran con todas estas cosas de que lo que viene de fuera se vende más barato, que no podemos hacer comercio con otros países del mundo, etcétera, 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 nuestros agricultores y productores de un montón de cosas estarían mucho mejor y la agricultura se desarrollaría más, que espacio de sobra hay para ello. Espacio de sobra hay para ello. En Puerto Rico se producen otras cosas, como fármacos, medicinas, y también muchas otras cosas que son de producción local. Así es que eso de que en Puerto Rico no produce nada es una equivocación. Pido perdón nuevamente, no fue mi intención decirlo de esa forma. Lo que quería decir es que lo que se produce está controlado de tal manera por los de fuera, que lo que hay es mucha pérdida, lamentablemente. Muy bien, aquí queda este informativo, un poquito más largo que el anterior, pero profundo, hablando de una cosa tan interesante y tan importante como lo es el yunque y su verdadera historia, no lo que enseñan en la escuela. Repito que pueden encontrar este artículo en la página web adelantereunificacionistas.com, donde lo pueden leer. Lo que tienen que hacer es escribir en el buscador, una vez estén en la página, Bosque Nacional del Yunque, y les aparecerá el artículo. Nos veremos la semana que viene. Deja tus preguntas, inquietudes, comentarios en la parte de abajo de la página. Cuídense mucho, pórtense bien, diviértanse sanamente y entonces el próximo domingo estaremos nuevamente con ustedes. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 20 de noviembre. Hasta la próxima y que esté muy bien.